Pues como todos los jueves ya estamos con el doctor Samuel Vargas. Doctor, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Gusto saludarlas. Bien, gracias. Listas para platicar. Perfecto, listísimos, aquí andamos. Oye, precisamente estábamos planteando este tema porque pues todavía hay mucha gente con enfermedades virales, entre influenza, coronavirus todavía lo que queda, y pues mezclado o confundido tal vez con un poquito de alergia por el cambio del ambiente estos días, ¿no? Sí, es algo muy común que vemos todos los días en consulta, los cuadros respiratorios, y vamos a catalogarlos así, como cuadros respiratorios. Y de estos cuadros respiratorios se confunden mucho los síntomas porque justamente todos cursan con lo mismo. Te llenas de mocos, estás con tos, todo el tiempo estás con la irritación de la garganta, ¿no? Y entonces distinguir entre una alergia y distinguir entre un problema infeccioso, principalmente los tipos virales, algunos virus que son muy comunes y que causan un cuadro muy similar, pero a veces no hay tanta temperatura, porque realmente eso es un dato pivote. Cuando hay infección, siempre habrá elevación de la temperatura, ¿no? Pero habitualmente cuando son virus, en general, por ejemplo, el sincital respiratorio te da una fiebre muy bajita, 37.1, una febrícula, 37.5, imperceptible, pues diagnosticar o diferenciar entre la alergia y este cuadro de infecciones es un poquito complejo, ¿no? Entonces, a veces, por eso tarda un poquito en hacerse el diagnóstico. Y desafortunadamente para muchos virus comunes, ¿no?, que causan el resfriado común, no hay tratamiento. Actualmente solamente tenemos tratamiento para tratar lo que es influenza, que ese sí hay un tratamiento ya muy claro, muy específico, y también tenemos tratamientos para tratar COVID, ¿no? En el caso de pacientes que requieren hospitalización, etcétera, tenemos ya un tratamiento muy claro. Pero para los otros tipos de infecciones que son virus comunes no hay un tratamiento en especial, y eso sí quiero ser muy puntual, que cuando se trata de un proceso de tipo viral no hay que dar antibiótico, porque ahí nos vamos a meter en un tema. ¿Por qué no se recomienda dar antibiótico? No se recomienda porque cuando nosotros damos un antibiótico para tratar una infección viral, podemos desarrollar algunas complicaciones propias del uso de los antibióticos. Recordad que los antibióticos tienen un uso, es curar infecciones cuando determinamos que es una infección bacteriana. Pero si nosotros damos un antibiótico, se pueden generar alergias a los antibióticos, alergias graves, algunos cuadros muy serios de reacciones alérgicas que vemos. Y hasta van al hospital, ¿no? Van al hospital, o sea, realmente reacciones muy serias. Y desafortunadamente los antibióticos pues también traerán problemas digestivos, gastrointestinales, es decir, gastritis, etcétera, ¿no? Entonces, sí hay que ser como muy claros en a quién sí le das y a quién no le das un antibiótico, porque se confunden muchos cuadros infecciosos virales de los que no. Entonces, aquí viene la gran incógnita, ¿cómo le hacen los médicos para distinguir entre si es un virus, entre si es... Creo que esto tiene mucho que ver con la historia natural de las enfermedades, y los virus habitualmente pueden manifestarse, ¿no?, entre el día 3 a 5 después de haber estado expuesto al virus, empiezan a tener los síntomas como muy característicos. Habitualmente las bacterias tienen una presentación un poquito más tardía, ¿no? Y además las bacterias pues obviamente afectan órganos en donde nosotros podemos ver realmente que hay un proceso infeccioso. Es decir, por ejemplo, si estamos hablando de una amigdalitis que se inflaman las anginas, pues estamos viendo ahí el proceso infeccioso porque lo localizamos, revisamos la garganta y estamos observándolo, ¿no? Un cuadro de sinusitis, por ejemplo, ¿no? Estamos viendo que el moco que está escurriendo ya no es un moco transparente, estamos viendo ya un moco que tiene una coloración verdosa, amarilla, ¿no? Estamos viendo realmente ya la presencia de un bicho ahí que nosotros podemos identificar. En el cuadro de alguna infección de oído, que también se confunde, insisto, con estos cuadros porque todos tienen lo mismo, tos, moco, ¿sí? Oye, malestar general. ¿Qué tan conveniente es si empiezo a tener un poco de moco y un poquito de malestar general? Se le llama comúnmente, nosotros le decimos cuerpo cortado, ¿no? Sí. Que me eche un antifludes, Tapsin, o estos medicamentos como muy comerciales. De uso común y de uso comercial. Sí. La verdad es que es para paliar o para aliviar los síntomas, y creo que es muy válido. Que no te sientas tan mal. Que no te sientas tan mal, ¿no? Habitualmente estos cuadros van a pasar entre 3 a 5 días. Con o sin tratamiento van a pasar. Pero a veces son molestos, a veces sí hay muchos síntomas, a veces sí hay mucho moco, a veces sí hay mucho ardor de garganta. Utilizar paracetamol, utilizar ibuprofeno, son medicamentos que habitualmente nos ayudan a quitarnos una buena parte de los síntomas. No, hay que saber en qué medida, ¿no? Si no también te llenas de
paracetamol. Exactamente, a veces se confunde, hoy salgo en la mañana, estornudo y un paracetamol. Sí. Eso es un dato también importante, el estornudo. El estornudo habitualmente ocurre más en cuadros de tipo alérgico, ¿no? Ajá, sí. Más Ah, ok. alérgicos. En más las rinitis alérgicas es como un tipo pivote. Yo me levanto en las mañanas, estoy, como normalmente decían los abuelitos, en el sereno y empiezo a estornudar. Habitualmente eso es una alergia, ¿no? Es un dato pivote que te puede orientar a si estamos tratando un cuadro alérgico. Entonces, sí, es válido tomar medicamentos como estos antigripales que se venden de manera, pues... Muy comercial, comerciales, en el ¿no? Oxxo lo podemos comprar Puedes casi, comprar en casi. cualquier lado. Entonces, sí nos pueden ayudar mucho a quitar esos síntomas, que son muy molestos en algunas ocasiones y que cuando no se manejan bien, por ejemplo, en ciertas poblaciones, en los niños, en los bebés y sobre todo en los adultos mayores, ahí se puede convertir en un problema, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque esa secreción que está aumentando y que no manejan muy bien algunos de los abuelitos, por ejemplo, ¿no? Que no tienen un buen esfuerzo para sacar las flemas o que nunca aprendieron a expectorar, pues esas flemas pueden quedarse atoradas en la vía respiratoria y se pueden bajar al pulmón y entonces ya darnos otros cuadros complicados, ¿no? En el cual habitualmente siempre ocurre un sobrecrecimiento de alguna bacteria. Casi siempre, cuando hay un moco que no lo podemos sacar fácilmente, pasamos 5 o 7 días con ese moco y se vuelve muy abundante, habitualmente siempre hay un sobrecrecimiento de alguna bacteria que normalmente complica estos cuadros. Oiga, y también pasa, porque me sucedió a mí, que dices, ay, no se me quita la tos, como si, y la dejas ahí, ¿no? Y creo que tampoco es recomendable porque puede ser precisamente una secuela o algo que se quedó ahí. Sí. Y siempre dicen, se me quedó la tos, ¿no? Y ya lo dejan, ya no lo tratan, ya no pasa el tiempo y creo que es un punto bien importante el tema de hasta cuánto tiempo puede pasar un cuadro de estos tipos comunes con tos. Normalmente puede durar hasta 2 o 3 semanas. Tampoco hay que espantarse. Sí. Yo también tardé una vez con tos. Hay un síndrome que se llama síndrome postnasal, así se llama. Síndrome postnasal, y el síndrome postnasal se te quitan todos los síntomas, pero estás con la tosecita molesta. Pero ya después que pase ese tiempo, si estamos hablando de un mes y medio, sigues con tos, ya hay que revisar. Ya hay que revisar. Porque nos hemos encontrado muchos cuadros, habitualmente los neumólogos, los alergólogos, los internistas, que vemos estos casos un poquito complejos, nos podemos encontrar infecciones que no pudieran dar crédito a los pacientes cuando les enseñamos una placa y les decimos, oye, ¿sabes qué? Tienes una colección en el pulmón, hiciste un absceso. Oye, ¿cómo llegó ese bicho ahí? Bueno, pues llegó porque tus defensas no estaban en el mejor momento, ¿no? Porque tal vez no te cuidaste de manera adecuada, como dicen los abuelitos, tápate bien, no te expongas al frío, ¿no? Deja de fumar. Entonces, existen ciertas susceptibilidades y estos bichos bajan y se pueden alojar. Entonces, nos hemos encontrado muchos cuadros. Entonces, creo que la recomendación ahí, si tú persistes con una tos, estás ya con un mes y medio, ve a ver un médico. Oye, doctor, ¿y cuándo decidimos si nos hacemos una prueba de influenza o de coronavirus dentro de que empecemos a tener síntomas? Creo que uno de los datos debe ser la fiebre. Habitualmente el COVID y habitualmente influenza cursan con cuadros de fiebre muy altas. Estamos hablando de fiebres de 39 grados y más. Entonces, ahí sí habría una necesidad de hacer una detección de este tipo de virus, porque son los virus que potencialmente pueden causar y además de contagiosos, que te pueden dar estos cuadros tan altos de fiebre, ¿no? Cuando tienes una febrícula 37.5, 37.8, habitualmente no piensas en que pueda ser un cuadro de COVID o de influenza, que afortunadamente en esta temporada que ha pasado, los cuadros de COVID, aunque sí se presentaron, pues gracias a la vacunación que tuvimos y gracias a que mucha gente se cuidó y que todo el mundo hizo su esfuerzo por estar tanto tiempo, tantos meses con el cubreboca, han sido menos. La verdad es que actualmente los últimos casos en lo personal y lo que yo he visto en el hospital de los colegas que se han internado, han llegado más casos de influenza y han llegado más casos combinados entre influenza y virus como el sincitial respiratorio, que es un virus que chistosamente era un virus que se veía más en los niños, ¿no? Es como más común en la población pediátrica, pero que en este año, a partir de noviembre para acá, se han visto cuadros que ha afectado y ha generado infecciones y que es un virus que aunque no tiene un tratamiento
¿sí? Ya hay recomendaciones para utilizar una vacunación, ¿no? Ya hay vacunas para tratar este tipo de virus, el sincicial respiratorio, porque cuando se presenta en algunas poblaciones en específico, por ejemplo, pacientes que tienen enfermedades crónicas pulmonares, es decir, asmáticos, las personas que tienen bronquitis crónica, o pacientes que tienen problemas cardíacos como falla cardíaca, este tipo de virus sí los puede comprometer, les puede comprometer la vida, o puede hacer unas neumonías muy importantes, ¿no? Entonces, a pesar de ser un virus tan sencillo, ¿no? Que habitualmente se cura solo, pues sí, en algunas poblaciones puede ser complejo. Y además en los entornos escolares se va, pero como hilo de media, ¿no? Se Rapidito, contagian todos en 5 minutitos. el salón completo, y es muy común que todo el salón, profesores, todos estén contagiados. Sí. Y además te vas pasando el virus, ¿no? O sea, porque hoy te tosen un virus, el otro, y entonces pues esa carga viral se va incrementando por estar en un lugar encerrado, y entonces pues habrá quien sí la pueda Oye, es que pasar a muy partir mal. de la pandemia, ya cuando nos da un resfriado común, ya nadie piensa que es resfriado común, ya todos queremos corrernos a hacer la prueba, ¿no? Sí. Ya existe como que nos dejó esta psicosis, por decirlo así. Es más, en las pláticas pandemia. decimos, tengo gripa, no es COVID, ya me hice Ajá, la prueba, no es no es COVID, influenza, ¿no? ya lo probé, ¿no? Porque ya te ven Ya raro. pasó como a segundo plano, ya está, parece que nos olvidamos que existía el resfriado común o la tos común o eso, Sí. y a fuerza ya pensamos que es uno de esos dos, ¿no? Pero Sí, y es muy frecuente que las personas ya lleguen al consultorio con pruebas. Me hice las pruebas hace 2 días, doctor, y estoy negativo en influenza y COVID porque ya viene el paquete, Sí, ¿no? Es algo muy frecuente, ¿no? Entonces sí, creo que no hay que caer en esa psicosis. Creo que si tienes un buen estado de salud, si estás vacunado, si no tienes malos hábitos como el tabaquismo, etcétera, Claro. pues no tendrías que considerar como de primera instancia este tipo de virus. Pero si estás en un lugar encerrado, en un lugar en donde hubo mucha gente y empiezas con fiebre tan alta, sí tienes que considerar este ahí tipo sí, de la virus. fiebre es la clave. La fiebre alta casi siempre es de inicio súbito, aparece pronto, y ahí sí tienes que poner más atención en el virus que quieres detectar. eso, o si ya pasan varias semanas y sigues atorado, ¿no? También. Exactamente. Sigues Para no atorado, evitar este tema que te pudiera ya afectar de manera importante. de manera importante, o generarte algún problema pulmonar más crónico y más importante. Así es. Doctor, pues muchas gracias. No, encantado. Gracias, doctor. De las ya saben. enfermedades virales, ya sabemos Ustedes- cuándo hacernosla, cuándo gastar en la prueba y cuándo no. Exactamente, y cuándo no, y cuándo tomarte un paracetamol y cuándo ir al médico. Un paracetamol. Uno, no se empastille. Uno de vez Y en también cuando. si van semanas y sigue usted con todos, no le pase lo que a mí, acude también al doctor Acudan a al tiempo. doctor. El doctor Samuel Vargas, médico internista, ¿cómo te encontramos en Instagram, doctor? Yo estoy como Medicina Interna Puebla en Ahí Instagram. está, para Así que es. lo busquen. Gracias. Gracias. Gracias por conectarse. Terminamos el café del mediodía. Recuerden, de lunes a jueves a las 12 del día. Muchas gracias. Gracias, hasta el lunes. Adiós.